Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. La vida y la muerte de Inés Arango fueron extraordinarias. Vivió con humildad, entregada a los demás, y murió en la mitad de la selva con 21 lanzas que le atravesaron el cuerpo. Su último viaje, en misión, para acercarse a una tribu aislada, acompañada por Monseñor Alejandro Lavaca, terminó en tragedia y ahora ambos están camino a la beatificación. Otra monja colombiana podría llegar a convertirse en santa. Hoy es un día para reflexionar. Hace exactamente 80 años, el mundo explotó por los aires. El 6 y el 9 de agosto del 45 cayeron las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Más de 214,000 personas murieron por la explosión. Y las heridas para el mundo fueron tan graves que conviene recordar esa tragedia para que no se repitan estos tiempos de careos entre potencias y armas nucleares. Yasuaki Yamashita, en perfecto español, es uno de los pocos sobrevivientes que conservan la memoria de ese horror intacta que partió la historia de la humanidad en dos. El Pacífico es una de las regiones más pobres y violentas de Colombia. Abandono, masacres, reclutamiento, falta de infraestructura y de oportunidades. Pero en medio de semejante panorama tan desalentador, hay personas que le ponen el pecho a la brisa y buena cara a los malos tiempos. Lali Fernando Riascos, un pelao negro orgulloso, de sonrisa enorme, se ha convertido en una influencia de las buenas. Así se vive y se resiste en la tierra de Lali. Empecemos. Se necesita mucho valor y audacia, además de fe y vocación, para dedicar la vida a los más olvidados de los pueblos. Y eso fue exactamente lo que hizo la hermana capuchina Inés Arango, que se fue de misionera durante casi 10 años a vivir con los indígenas y encontró la muerte cuando intentaba contactar una tribu feroz que vivía y vive aún completamente aislada de la civilización. La vida y la muerte de una colombiana que va rumbo a la santidad. En caso de muerte, el dinero que queda es así: colombiano de mis hermanas Ángela y Ana Isabel, 2.000 de Roque. En una carta muy sencilla de 2 párrafos escrita a mano y que la hermana Cecilia Arango guarda como un gran tesoro, Inés Arango, su hermana menor, dejó todos sus bienes, que no sumaban más de 50,000 pesitos, una hamaca que le podía servir a los indígenas y una tremenda lección de grandeza y humildad. Dios lo sabe, siempre con todos, Inés. Gran final para ella. Pero muy triste. Para ella fue muy alegre. ¿Por qué? Fíjate que en la misma carta que deja dice: si muero me voy feliz. Y ojalá nadie sepa nada de mí. No busco fama ni nombre. Siempre con todos, Inés. Un deseo que no se pudo cumplir a cabalidad porque la misionera colombiana Inés Arango, aunque han pasado 38 años desde su asesinato, es famosa en medio mundo porque su muerte y, claro, también su vida fueron tan excepcionales que está en camino de beatificación. Yo creo que ella murió feliz, porque eso era lo que ella quería, morir entre los indígenas. Lo mismo Monseñor. En la foto que hay de Monseñor muerto, puedes darte cuenta que está con una sonrisa en los labios. ¿Cómo puede ser la dicha con una muerte tan brutal? Ahí Monseñor se ve claramente con la sonrisa en los labios. El 20 de julio de 1987, el obispo español Monseñor Alejandro Lavaca, de 67 años, y la hermana Inés, de 50, bajaron de un helicóptero en las profundidades de la selva al oriente del Ecuador, donde iban a hacer los primeros acercamientos con los Tagaeri, una comunidad indígena aislada voluntariamente del mundo moderno, un pueblo con fama de guerreros y feroces, no contactados, del que se sabía y aún se sabe muy poco. Primero mataron a Monseñor en presencia de Inés. Para Inés fue un doble martirio. Con unas lanzas que miden 3 de largo por 5 de diámetro. Pero no quiero empezar por su muerte, sino por su vida, que todavía hoy es una inspiración para la iglesia. Y nadie mejor que su hermana Cecilia para recordarla. Nos encontramos en el Colegio María Inmaculada en Bogotá. Aunque tiene 90 años, está lúcida y con los recuerdos intactos.
Su familia era profundamente católica y enorme. De 12 hijos, 3 fueron monjas y de lado y lado hubo cerca de 90 sacerdotes y religiosos en 3 generaciones. Éramos 12 y de los 12 quedamos 2. Inés me seguía a mí. Yo soy la 10ª y ella era la 11. Era una niña muy alegre, era muy paciente, pero cuando se le subía la rabia se le subía. Le encantaba hablar con la gente, servirle en todo lo que necesitaran. Desde niña su impresión era las misiones. Cuando fundaron en el Ecuador fue una de las primeras que mandaron y allá terminó su vida precisamente con los indígenas. La hermana Cecilia recuerda muy bien cuando escuchó el llamado del Señor, cuando siguió su vocación religiosa. Yo sé que sentí la vocación, la necesidad de entregarme a mi Dios y les dije a ellos y me dijeron que con toda el alma, que cuanto antes, que había que responderle a mi Dios. ¿Y nunca dudaron? Jamás. Toda la vida decidida. Inés también. Hasta dar la vida. Cuando se entregó de lleno, sin pensar en volver atrás. ¿Cómo saben ustedes cuál es la vocación? Uno siente que el Señor nos llama a determinadas cosas, así como la gente la llama a usted, lo llama para ser odontólogo, a usted para ser abogado, a nosotros para ser religiosos. Esa niña que nació el 6 de abril del 37 en el barrio Belén de Medellín se ordenó a los 17 años y a los 22 emitió los votos perpetuos, es decir, se comprometió a vivir en castidad, pobreza y obediencia de por vida. Mientras Inés dictaba clases esperando el sueño y la oportunidad de convertirse en misionera, la Amazonía ecuatoriana estaba transformándose a pasos agigantados. ¿Por qué ese deseo tan profundo? ¿Quién despertó eso en ella para convertirse en una misionera? ¿Y en qué consiste ese trabajo en realidad? Primero que todo, decirte que la vocación es un regalo de Dios. El que pone la semilla en la persona es Dios mismo, pero también necesita la colaboración de la persona. Pero es un motor interno que no se puede explicar, pero que la persona siente, porque la impulsa a dar pasos, la impulsa a búsquedas, la impulsa a decisiones, a compromisos, la hace coherente, como vemos en el caso de Inés. Por los hallazgos petroleros, las tensiones sociales se empezaron a sentir. Por eso la Iglesia, preocupada, a través de la Prefectura Apostólica de Aguarico, asumió un rol clave en la zona. Y allá se entremezclaron para siempre las vidas del obispo y la monja. Todos sabían del riesgo que corrían los dos al estar en ese proyecto, en ese empeño. ¿Hasta ellos mismos? Hasta ellos mismos y la gente del entorno. Porque concretamente a Inés le preguntan el día anterior, ¿no te da miedo? Y ella decía, no. Y si mueres, muero donde lo he querido y lo he soñado siempre. Inés no dudó cuando la mandaron por fin a una misión al Ecuador para evangelizar y para atender las necesidades de los indígenas en uno de los lugares más recónditos y alejados de la civilización. Se fue dichosa detrás de la promesa de vivir y, si fuera del caso, de morir entre los indígenas, los más olvidados. La vida religiosa se hizo para eso y la vida de los seglares también, para servirle a los demás, no para servirse a sí mismo. Entregó su vida en el primer intento de acercarse a ese pueblo oculto que todavía vive en las selvas ecuatorianas. Los Tagari existen y habitan su tierra, están ahí ocultos. ¿Y todavía hay un empeño de los capuchinos de ir a evangelizarlos? Ya no en la misma línea de Monseñor, ya no de ir hasta allá y eso, pero sí de hablar de ellos y de estar pendientes de su territorio. Vilma Freire Chamorro, ecuatoriana, consejera general de las Hermanas Capuchinas, se conoce la vida y la muerte de Inés al derecho y al revés. Es una gran suerte que haya fotos de la época cuando encontraron sus cuerpos ensangrentados. Se ve el cuerpo de Monseñor desde el helicóptero, allá, a lo lejos. Monseñor murió desnudo, con 84 lanzas rojas taladrándole el cuerpo. Inés, descalza y con su túnica destrozada, y 21 agujeros en la carne. Monseñor e Inés, que llevaban ya casi 10 años conviviendo con los indígenas Ourani y enseñándoles la palabra de Dios, se sentían seguros y más que cómodos con ellos. Por eso pensaron
que estaban listos para explorar otras tribus, para acercarse a los no contactados. Era muy arriesgado, casi temerario, pero lo sentían como parte de su misión. Las cosas que le tocó vivir a ella, el lugar donde vivían, la comida, la cultura, el lenguaje, era como llegar a otro planeta. O sea, es tan grande el amor que siente hacia ese pueblo y hacia esa misión que ella no tiene miedo de navegar. Incluso dice, porque soy flaquita, puedo pararme en la canoa, pasar por un palo, caminar ágilmente. Lo de la comida. La comida. Es que carne de mico. No, pero es muy rica. Sí. ¿Ah, sí? Sí, es muy buena. Inés inclusive hablaba quechua y se adaptó perfectamente a su estilo de vida, a sus costumbres, entendió sus creencias y era muy feliz. Hasta lo difícil lo hacía con convicción. Pero la tragedia ocurrió cuando el vicariato, después de meses de buscar a los Tagaeri, ese nuevo grupo de indígenas con los que pretendían hacer los acercamientos, autorizó el viaje de Monseñor e Inés. Con la bendición de sus superiores, sin saberlo nadie, hicieron el último viaje de sus vidas. Tenemos un antecedente que días anteriores habían matado al jefe de ellos. Entonces ellos ven en el obispo al hombre blanco que les ha hecho daño y lo matan. Y luego dice la joven que narra que a Inés no la querían matar, que las mujeres la querían proteger y le dijeron que huyese, que se fuera. Pero ella dijo no, o sea, hemos compartido la misma suerte y ella no se quiso ir a ninguna parte. Tuvimos la suerte de encontrar un documental, una joya audiovisual de la red eclesial panamazónica que capta muy bien las condiciones en las que vivían en la selva. En una cosecha abundante de santidad. Por su legado, su trabajo con los indígenas en el Amazonas y lo que significa para la Iglesia la vida de los dos y sus muertes. Ellos siguen vivos y ahora entonces en camino a la santidad. El Papa Francisco, desde su inicio del pontificado, mostró preocupación e interés por el tema de la Amazonía. Y eso hace que Alejandro e Inés sigan vivos, no para una sola porción, para la Amazonía y ahora pues con lo de la venerabilidad para el mundo entero. Su vida y martirio han sido reconocidos primero por el Papa Francisco y ahora tienen la bendición del Papa León XIV, quien aprobó el decreto que reconoce sus virtudes heroicas y los eleva a la condición de venerables, que es el primer paso hacia la beatificación. Los teólogos estudian en profundidad la vida de los dos para descubrir si la vivencia de las virtudes tenía ese carácter de heroico. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que el Papa ha autorizado a firmar el decreto, estamos diciéndote, María Elvira, que ha pasado esa mirada, ese filtro. Uno no se hace santo, Dios lo hace santo. Porque solamente somos 8 hermanas. En la casa de la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas, en el barrio Quinta Paredes, en Bogotá, tienen como una reliquia una de las lanzas que trajo a Colombia la hermana Cecilia después del entierro de Inés. Es enorme. Tiene las estrías para que cuando la persona recibe la lanza en su cuerpo o el animal, no pueda salir fácil y lo desgarre. O sea, la lanza atravesó los cuerpos. Atravesó. Tocó cortarlos por aquí y el sacerdote que fue a hacer, digamos, a sacarle la lanza, dice que tenía que pisar en el cuerpo para poder hacer fuerza y sacarlo. ¿Qué duda cabe de que el obispo y la hermana murieron como mártires? Pero no hay pruebas de que los asesinaron por odio a la fe. Por eso, antes de morir, el Papa Francisco abrió la posibilidad de que avance la causa de la beatificación. Trabajaron con laicos, trabajaron con otras religiosas, con otros religiosos. Eso también nos enseña a nosotros hoy a no caminar solos. Blanca Nidia Bedoya, superiora general de las Hermanas Capuchinas, sabe que es un camino difícil, porque su vida sola no fue suficiente. Se necesita un milagro. Hay como unos grados, pues primero se tiene el que son venerables, luego son beatos y después santos. Pero en la iglesia tiene 4 vías por las cuales puede declarar a una persona santa. Entonces, una de esas es el martirio, y el martirio ocurre por la fe. A mí me matan porque yo proclamo que Dios es el Señor, porque yo creo, porque soy cristiana.
También hay por las virtudes heroicas, porque es vivir las virtudes cristianas en grado superlativo. También hay otro que es los santos que crea la gente por la devoción que le tiene a las personas, porque su vida de pronto manifestó ser una persona muy, muy recta. Y el otro, que es la cuarta vía, que es la de Inés y Alejandro, es la de la ofrenda de la vida, que esa vía fue decretada por el Papa Francisco en el 2017, en una carta apostólica. Entonces, en vista de que hay muchas personas que han entregado su vida por amor a los otros, esa vía sí necesita el milagro para la beatificación y para la canonización como santo. ¿Y usted cree, hermana, que se va a hacer el milagrito? Yo creo que sí. Pero es que, mire, para los milagros, primero que todo hay que creer, hay que tener fe. Ese es el camino largo, pero no imposible. Cecilia piensa igual. Es que los caminos de Dios... No es lo que nosotros queramos, sino lo que mi Dios quiera. Mi Dios sabrá cómo lo hace. Y porque si se comprueba el milagrito, ya no estará sola la Madre Laura. Sería una noticia inmensa para Colombia, para la Iglesia y sobre todo para los antioqueños, que sería ahora tierra de santos. Un regalo de mi Dios para la Iglesia y para su familia, otra santa antioqueña. Al contrario del dicho popular que reza que se puede contar el milagro, pero no el santo, aquí se necesita comprobar primero el milagro para que puedan santificar entonces a Inés Arango y Alejandro Lavaca y que se haga su voluntad. ¿Cómo será de increíble la historia de la hermana Inés y de Monseñor Alejandro que el gran periodista colombiano Germán Castro Caicedo escribió Hágase tu voluntad en 1998? Dos vidas que confirman que la realidad supera la ficción, como de película. Y sí, que se haga el milagrito. Los espero después de comerciales, con la memoria intacta, un relato estremecedor de un sobreviviente que vio explotar la bomba atómica de Nagasaki hace 80 años. Los espero. Yasuaki Yamashita vio explotar la bomba atómica en Nagasaki y vivió para contarlo. Tiene 86 años y es uno de los pocos sobrevivientes que conservan la memoria del horror. El 6 y el 9 de agosto del 45, en 2 días, se partió la historia de la humanidad. Eduardo Contreras viajó a México a conocerlo y aunque tiene sus años, está lúcido y su testimonio escalofriante es más urgente que nunca por los vientos de guerra que soplan entre potencias nucleares. Recordar para no repetir. Vino una luz tremenda. Es como si fuera 1000 relámpagos al mismo tiempo. Entonces mi madre me jaló al suelo y me cubrió con su cuerpo. Vino una explosión tremenda, muy fuerte, y sentíamos que estaba volando miles de cosas encima de nosotros. Esa luz de 1000 relámpagos dejó ciegas a muchas personas. Fue como si el sol se hubiera estrellado con la Tierra. Un segundo después de la explosión de la bomba atómica más poderosa lanzada en la historia de la humanidad contra la población civil, la temperatura alcanzó los 7700 grados Celsius, 10 veces más que la usada para cremar un cuerpo humano. El aire se incendió y esos vientos de 300 kilómetros por hora ardientes destruyeron todo a su paso. 70.000 personas murieron en ese instante. Muchos se evaporaron de la faz de la tierra. Luego vino el silencio, el horror. Y de repente un silencio completo, no había ruido. Cuando nos levantamos, vimos que las ventanas, las puertas de los tejados se habían desaparecido. A Yasuaki Yamashita le duele recordar. Por muchos años se negó a hablar de ese día aterrador que partió la historia de la humanidad en dos y le dejó heridas en el cuerpo y en el alma tan profundas que aún hoy siguen abiertas. Estaba a 2.5 kilómetros del lugar donde cayó la bomba, en el área rural de Nagasaki. No había nada. No había nada. Había estructura de la casa, puertas, ventanas y todo habían desaparecido. Pues no podíamos entender qué pasó. Gateando llegamos al agujero, el refugio de la casa, y mi hermana estaba llorando. Ella estaba sintiendo como un líquido aceitoso que escurría de la cabeza.
pero como era un lugar oscuro no podíamos ver. Unos minutos antes de las 11:02 de la mañana de ese 9 de agosto de 1945, un bombardero B-29 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pilotado por el mayor Charles Sweeney, sobrevoló Nagasaki. Yasuaki tenía apenas 6 años, pero lo recuerda todo con el nivel de detalle de una pesadilla que hubiera tenido ayer. Estaba frente a su casa, su mamá y su hermana mayor estaban adentro. Cuando no había realmente ataques aéreos o el día tranquilos, entonces íbamos a la montaña cercana. Entonces para cazar insectos como cigarras y libélulas. Jugar. Es lo que nos entretenía. Pero ese día estaba jugando solo frente a mi casa. Fatman, como llamaron la bomba de plutonio que ese avión dejó caer sobre la ciudad de 260.000 habitantes, tenía un poder destructivo de 21 kilotones, el equivalente a 21.000 toneladas de TNT, mucho más que los 16 kilotones de Little Boy, la bomba atómica arrojada 3 días antes contra Hiroshima, que mató en el acto a 140.000 personas. Las montañas de Nagasaki evitaron que el desastre fuera aún peor. Yasuaki vivía tras una de esas colinas. Eso le salvó la vida a él y a su familia. Mi madre decidió llevarnos al refugio de la comunidad en la montaña. Salimos a la luz. La cabeza de mi hermana estaba cubierta de pequeños pedazos de vidrios. Estaba desangrando. Afortunadamente, la herida no era tan profunda, así que mi madre pudo quitar con mucho cuidado y limpió la sangre. Corrimos al refugio en la montaña. Nagasaki, la cuarta ciudad más grande de Japón en ese momento, no era el objetivo de la bomba. Kokura, una ciudad cercana, era el blanco. El mal tiempo allí hizo que Nagasaki fuera la elegida. Cuando Yasuaki, su mamá y su hermana llegaron al refugio, nadie entendía qué había pasado. Ya estaban muchos vecinos ahí y todo el mundo asustado porque no entendían lo que pasó. Habíamos escuchado que 3 días antes en la ciudad de Hiroshima había sido destrozada por una bomba muy fuerte, pero nadie sabía que era bomba atómica, ¿no? Nadie sabía qué era. Nadie sabía qué era realmente. Estando como 30 minutos en el refugio, regresaron los niños que habían ido a la montaña ese día para cazar insectos o entretenerse. Sus amigos. Uno de los niños, su espalda estaba completamente destrozada. Los niños lo recibieron directo en la montaña, la explosión, y le tocó a ese niño, así que su espalda estaba completamente destrozada. No era ya un cuerpo humano, realmente. Sufrió mucho porque no había nada que hacer. No había médicos, no había enfermeras, ni medicamentos con qué hacer la limpieza. Este es el que frente a la entrada del hospital de la bomba atómica. Ese niño, su amigo, fue la primera persona que Yasuaki vio morir por la bomba. La comida escaseaba, pasó la primera noche y el hambre hizo que su mamá los llevara a buscar a su esposo, que estaba en el centro de la ciudad, trabajando en el momento de la explosión. Había muchísimos cadáveres porque no había podido hacer nada. ¿Cómo era el lugar? Completamente destrozada. Ya no había la ciudad ni nada, ni casas ni nada. Un olor espanto putrefactos, o sea, cadáveres que no han podido ni hacer limpieza ni nada, completamente negro, todo quemado. La gente que había sobrevivido caminaban como fantasmas, parecían que no tenía alma. John Hersey, un reportero de la revista New Yorker, describió el escenario posapocalíptico de la bomba atómica en Hiroshima a los sobrevivientes. Sus caras completamente quemadas, las cuencas de sus ojos huecas y el fluido de los ojos derretidos resbalando por las mejillas. En algunos lugares, la bomba había dejado marcas correspondientes a las sombras de las formas que su luz habría iluminado. Algunas siluetas vagamente humanas fueron encontradas. Decir
que esa imagen es como un infierno, no sería suficiente. Y no existe ninguna palabra que pueda describir esa imagen. Días después, las cifras de muertes crecían y la radiación, un veneno desconocido en ese momento, envenenaba el aire de Nagasaki. El padre de Yasuaki estaba vivo, pero tuvo que trabajar en la zona cero por varias semanas recogiendo cadáveres. ¿Y él no le afectó la radiación? Mi padre empezó a decir que tenía sensación de que estaba perdiendo todos los dientes. Sus dientes estaban bien. Seguramente era efecto de radiaciones, pero nadie sabía. ¿Qué le ocasionó a él esa radiación? ¿Qué le pasó? Duró mucho tiempo en coma hasta que murió. Para finales de 1945, centenares de personas más murieron en Hiroshima y Nagasaki. Los 3 hermanos mayores de Yasuaki desaparecieron. Su mamá desarrolló osteoporosis en la columna vertebral y su hermana murió de cáncer muchos años después. 15 de agosto, y algunas semanas después, el emperador declara que era final de guerra, la rendición de Japón. Sí. Entonces, inmediatamente, 30 de agosto, el ejército de Estados Unidos entra para ocupar todo el territorio de Japón. Prohíbe hablar de la bomba atómica, ni publicar, ni nada. Yasuaki terminó el colegio y empezó a trabajar. Sin su padre y sus hermanos, era el único sustento para la familia. Yo, hasta salir de la preparatoria, mi salud estaba realmente normal, no sentía absolutamente nada. Salir de la preparatoria, comencé a trabajar y al mismo tiempo empecé a vomitar la sangre y evacuar la sangre. Era sin explicación. Tremenda anemia, ¿no? Y me desmayaba en cualquier parte, así que no podía trabajar. Ningún médico pudo decirle qué le pasaba. Así como un día se enfermó, un tiempo después los síntomas desaparecieron y Yasuaki pudo volver a trabajar. Consiguió empleo en el Hospital de la Bomba Atómica en Nagasaki, un centro asistencial donde atendían a los sobrevivientes. ¿Qué recuerda de ese hospital? Muchísima gente estaba muriéndose todos los días, sufriendo de cáncer. Muchos niños nacen con problemas, ¿cómo se llama? La cabeza pequeña. Microcefalia. Muchos nacieron así, muertos, ¿no? Yasuaki no tuvo hijos ni se casó. El miedo a transmitirles algún mal desconocido lo aterraba. Los sobrevivientes de las bombas atómicas son llamados hibakusha en Japón. No solo tuvieron que lidiar con el trauma y las enfermedades, sino también con la discriminación. ¿Por qué los discriminaban? Muchos, después de la explosión, entraron al epicentro para la búsqueda de familiares o amigos, a quien fuera. Se contagiaron de radiaciones, pero nadie sabía. Empezaron a morir, aparentemente sin ninguna enfermedad, sin ninguna razón. No tenían lesiones ni nada. Entonces la gente empezaron a decir, ay, seguro los sobrevivientes tienen una enfermedad contagiosa. Hay que separarlos. Muchos llegaron incluso a suicidarse por la discriminación. Por eso Yasuaki un día decidió irse tan lejos de Japón como fuera posible, a un lugar donde nadie lo conociera, ni supiera que era sobreviviente de la bomba atómica. Había posibilidad de poder trabajar en las Olimpiadas de 68 en la Ciudad de México. Sabía algo de español por unos cursos que tomó con misioneros españoles en Nagasaki. Trabajó en las Olimpiadas y se enamoró perdidamente del país. Gente que me abrió su amistad, ¿no? Durante 2 años fue al mismo parque en Ciudad de México para hablar con la gente en la calle y perfeccionar el idioma. Todos los días ir a 2 años. Sentarme en la Parque Alameda, sí, la gente más educada, los profesores, Claro. todos médicos, arquitectos y hasta los que no tenían ninguna educación. Me enseñó todas las formas de hablar. Han pasado 80 años desde esa mañana de la explosión de la bomba atómica. Yasuaki tiene 86. Cada vez hay menos personas vivas que conserven esa memoria. Poquísimas,
que hablen nuestro idioma. Viajé a México para encontrarme con él. Vive en San Miguel de Allende, una ciudad turística, desértica y hermosa. Este es su único recuerdo. El único recuerdo de mi infancia. No sé quién tomó esta foto. Durante 30 años fue traductor oficial de empresarios japoneses que hacían negocios en México. Luego se dedicó al arte. Eso le sanó el alma en parte, y aunque durante mucho tiempo se negó a hablar de su pasado, hoy lo convirtió en su terapia. Si nosotros, sobrevivientes, dejamos de hablar, va a repetir la historia. Así que tenemos que hablar para que el mundo sepa lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, y que nosotros, sobrevivientes, no queremos que nadie, absolutamente nadie, sufra como nosotros sufrimos. Yasuaki es un ser humano excepcional. A sus 86 vive solo, prepara su comida y todos los días toma soya, un remedio natural que cree le ayudó a quitarse ese vómito de sangre que lo aquejaba cada cierto tiempo. Sube conmigo con agilidad a la terraza para contemplar la belleza de este mundo, que dice siente cada vez más amenazado. ¿Usted tiene fe en la humanidad? Tengo fe. Por eso cada vez que doy la conferencia, le pido a la gente que levante la voz, que no podemos convivir con armas nucleares. Estoy muy conmovido ver en este lugar tanta gente. Ha dado conferencias a niños en colegios de Belice, Panamá, Perú y Santo Domingo. También estuvo en la ONU junto a otros sobrevivientes. Cuando lo invitaron a ver la película sobre el creador de la bomba atómica, Oppenheimer, se negó a presenciar la secuencia de la explosión. Un niño de 7 años me preguntó, ¿y que usted perdonaría a Oppenheimer? Y me quedé realmente sorprendido y pensé, ¿qué puedo contestar? Nunca he tenido odio a nadie después del sufrimiento de la bomba atómica. Le comenté, mira, sí lo perdonaría. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Esa frase del Bhagavad Gita vino a la mente de Oppenheimer luego de ver la primera explosión de una bomba atómica. El testimonio de Yasuaki Yamashita es un llamado urgente para recordar ese horror desatado por las armas de destrucción masiva, para que la tragedia no se repita jamás. Se estima que hay más de 12.000 cabezas nucleares en el planeta. 9 países cuentan con ese arsenal nuclear. Una explosión, para que se den una idea, de menos del 1% de esas bombas podría producir un número impredecible de víctimas, cambios en el clima y una escasez masiva de alimentos en el mundo entero. Que no se repita jamás. Los espero después de comerciales. Un verdadero influencer que está cambiando el mundo. Los espero con Lali. Ya nos vemos. Nació sin luz eléctrica, fue desplazado por la violencia tantas veces que no recuerda cuántas, y era todavía un niño cuando lo alcanzaron 2 balas que casi lo matan. Parecía tener todo en contra, pero no. Es uno de los 30 colombianos menores de 30 años que están cambiando el mundo, según la revista Forbes. Diego Rubio viajó hasta Guape, en el Cauca, para conocer a Lali Fernando Riascos. Les presento un influencer de verdad. Cuando uno crece en un territorio lleno de conflicto armado, usted tiene 2 opciones: o se deprime por lo triste que está su vida, o trata de sobrellevarla. Dice, esto es lo que hay y yo veré qué hago con esto. Reír para no llorar, dirían algunos. Reír porque no hay de otra, dice Lali Fernando Riascos, el líder juvenil, creador de contenido y sobreviviente del conflicto armado que cuenta, desde adentro y con pleno conocimiento de causa, cómo es la vida en el Pacífico colombiano. Hablé mucho. Yo tendría 1000 razones para ser pesimista y para no creer que va a haber un cambio, que va a haber un mejoramiento de la vida de la gente a la que quiero y la gente que creció conmigo, ¿no? Pero yo creo que no nos queda otra más que tratar de creer que el mundo se va a mejorar y hacer lo que nosotros podamos hacer para mejorarlo, ¿sí? Tiene 23 años, sonrisa contagiosa y cara de niño bueno. Repite que vive, respira y trabaja para tratar de mostrar sin filtros la realidad de su mundo, de su Pacífico.
una de las regiones más pobres, más violentas y más olvidadas de Colombia. Lali Fernando Riascos es sencillo y buena gente, y está convencido de que su éxito se debe a que fue el primero de su estilo en pegar en las redes sociales. Y el que pega primero... Hoy vamos a repoblar un manglar, pero primero nuestro viaje comienza saliendo de Guapi. Bueno, yo no sé, que el primer pelado negro que hace contenido hablando sobre la negritud, desde el contexto pacífico, rural, campesino, pero que también habla más de conflicto armado. Pero entonces fue el primero que pegó. Bueno, digamos que fue el primero que pegué, mostrando mi realidad como un joven del Pacífico colombiano, ¿sí? Y mostrando esa realidad, este influencer, que prefiere ser llamado influenciador social, se ha convertido en todo un fenómeno. No solo tiene cientos de miles de seguidores, de fanáticos que consumen con juicio su contenido, sino que fue incluido por la revista Forbes en la lista de los 30 colombianos menores de 30 que generan mayor impacto. La historia de la artesanía del Pacífico colombiano es un testimonio vivo de la rica mezcla cultural entre las comunidades indígenas y afrodescendientes. Yo creo que también no busco ser un fenómeno de redes solamente, sino que busco generar un impacto en la comunidad. Tanto la gente negra del Pacífico colombiano como la gente de afuera entienda una versión más cercana a lo que somos. Una vez que salimos al contexto citadino, Cali... Muestra con orgullo cómo vive, de dónde viene. Y gracias a un contenido fresco, crítico y desparpajado, ha sido elegido por varias encuestas como uno de los líderes de opinión que mejor informan desde las regiones. Y fue nombrado transformador del Pacífico por su compromiso con el desarrollo. La changa es una de las formas más comunes de coger camarones acá. Yo no creí que un video mío fuera a llegar a 1 millón de reproducciones nunca. La gente no entra en redes sociales para educarse, ¿sí? Entonces yo tenía esa idea y yo decía, ok. Hoy nos encontramos en Guapi, Cauca, donde quiero que me acompañen porque les voy a mostrar la balsada guapireña. A mí me encantaría y me encanta que la gente diga sin tapujos y se hable de nuestra comunidad como la gente negra, ¿sí? Porque nosotros somos la gente negra. Y para conocer a este negro orgulloso, viajamos hasta Guapi, en el Cauca, el pueblo rodeado de selva y de riachuelos, donde cada aguacero parece el diluvio universal, al que llegó Lali desplazado por la violencia, como tantos otros, cuando todavía era un niño. Fue en Guapi donde aprendió a grabar y a editar videos, y allá se hizo famoso, casi sin darse cuenta, por pedir condiciones un poco más dignas para sus familiares y sus amigos y sus vecinos. Vivir con un hospital, ¿sí? Que la gente no tenga que irse a Cali para poder recibir tratamiento de una herida, que tengan derecho a agua potable. Con tanto río que hay en un pueblo como Guapi no tenemos ni siquiera un acueducto de calidad, que las calles estén pavimentadas, ¿sí? Que ustedes no tengan que cargar esas maletas y que las puedan arrastrar por una callecita pavimentada. Guapi no se puede llegar por carretera. De hecho, ni siquiera es Guapi, sino todo el Pacífico que se encuentra entre Tumaco y Buenaventura no se puede llegar en carretera. Volamos desde Bogotá hasta Cali y desde Cali hasta Guapi. El pueblo tiene unos 30.000 habitantes, el 97% de la población es negra y cientos de mototaxis se mueven por un puñado de calles sin asfaltar. Es conocido como el corazón del Pacífico caucano. Fue construido a orillas de un río caudaloso que lleva el mismo nombre, Guapi, y ha sido azotado por una violencia que todavía hoy no da tregua. Las balas han llovido históricamente desde todos los frentes. Grupos guerrilleros, disidencias, paramilitares, más grupos guerrilleros. Lali, ¿qué opciones tiene una persona, un niño que crece acá en estas realidades como la que creció usted? La mejor opción para alguien que crece acá es irse a la ciudad. ¿Y el que se queda? Trabajar en la informalidad o en el campo, ¿sí? O para que se dediquen a la coca, que se vayan con un grupo, ¿no? Exacto, sí, o para que terminen en la ilegalidad, o trabajando en cultivos ilícitos o en la minería ilegal. Bienvenidos al lugar donde nací. El creador de contenido más célebre del Pacífico nació en Bolita, una pequeña vereda del municipio del Charco, en Nariño. Cuenta que allá todo el mundo se conocía, que los niños pasaban los días nadando en el río, que no había luz eléctrica, pero sí grupos armados que se paseaban con sus fusiles como si nada, que a pesar del conflicto, todos confiaban en los demás. Las casas no tenían puertas, ¿sí? Y nunca era como que subieron a su casa a robarlos. Cuando llegó acá a Guapi, ¿vio puertas qué? Eso, sí. Llego aquí a Guapi y ya hay puertas, ¿sí? Todo el mundo tiene puertas. ¿Y se sorprendió? Claro. Y luego llego a la ciudad y no solo hay puertas, sino que hay rejas afuera. Y no solo hay puertas y rejas, sino que cada habitación de las casas tiene una puerta. Pero antes de que sigamos con la historia de Lali Fernando Riascos,
Mejor salgamos de una duda. ¿De dónde viene el nombre Lali? Yo no tengo ni idea de dónde viene ese nombre. Y mi mamá un día le pregunté y me dijo que por qué sí, porque él había querido, porque le había dado la gana. Y todo el mundo lo conoce como Lali. Incluso hay gente que cree que cuando yo pongo solo Lali, la gente asume que soy una mujer. Entonces, si hay que poner un solo nombre, pongo el Fernando para que no me digan señora. Su mamá tenía un puesto de dulces en el colegio. Su papá era agricultor y en algún momento hasta llegó a raspar coca. Un oficio del que, según diferentes estudios y organizaciones, viven miles y miles de personas en el Pacífico. Como buen niño del campo, Lali aprendió a trabajar desde chiquito. Ayudó a su mamá en la tienda y a su papá en las labores campesinas. Y durante muchos años pensó que la guerra era la única realidad posible. ¿Qué recuerda cuando niño de eso? Los desplazamientos son los mayores recuerdos, ¿sí? De hecho son recuerdos muy traumáticos porque uno solo recuerda como que estalló una balacera, nos tocó irnos en una canoa. Nos fuimos. Eso, a una vereda y nos quedábamos unos días allá, dormíamos en un albergue o en una escuela y luego cuando se calmaba la cosa, cuando paraba el enfrentamiento cerca de nuestra casa, volvíamos. Y así ocurría mucho. El Pacífico es una de las regiones de Colombia más azotadas por la violencia y más abandonadas por el Estado. Aunque las cifras varían de una ONG a otra y de una entidad oficial a otra, todas coinciden en que durante los últimos años se han reportado más de 250.000 personas desplazadas, más de 20 masacres y tantos asesinatos que se cuentan por miles. Sí. Cuesta creerlo hoy, al verlo tan tranquilo y tan alegre. Pero Lali Fernando Riascos estuvo muy cerca de entrar a esa lista de homicidios. Yo me acuerdo que yo salía del colegio y yo voy por la loma y justo abajo estaba nosotros acá les decimos las pirañas, ¿sí? Las lanchas del ejército. Y cuando escucho un pum y miro hacia abajo, habían disparado un explosivo hacia uno de los militares, ¿sí? Y ocurría eso y todos teníamos que correr detrás de la escuela. Nosotros veíamos pasar balas por arriba, fuego y nada de movernos porque estamos en la mitad. Lali, su papá y otros niños y profesores estuvieron horas escondidos, hasta que oscureció. Y con la noche pararon los disparos. Llegó el silencio. Entonces abandonaron su escondite. Y les esperaba una sorpresa. Una sorpresa no, una tragedia. Cuando vemos es que nos disparan a nosotros, ¿sí? Al parecer la guerrilla o los del monte nos confundieron y creyeron que nosotros éramos el ejército, ¿sí? Y empezaron a disparar. Y yo voy corriendo y regreso y cuando voy así y el pie se me queda quieto, este pie, y yo, bueno, me están disparando. Me pegaron. Entonces yo le grito a mi papá, me pegaron un tiro. Pero la verdad es que no le habían pegado un tiro, le habían pegado 2. Y cuando siento es que me arde acá. Y resulta que tenía otra bala que me había atravesado este brazo. Me habían impactado 2 balas, una en las 2 piernas y una en un brazo. Tenía 8 años y recuerda poco de los días que vinieron después. De vez en cuando le llegan imágenes de una canoa que lo sacó por el río hasta el hospital de un municipio cercano. Y de los meses en que no podía caminar y sus hermanos lo cargaban para todos lados. Y de cómo desde entonces desarrolló una aversión profunda contra las armas y los disparos. Yo traumadísimo, ¿sí? Yo no podía ver armas. Hoy en día ve un arma o escucha un tiro, una balacera, ¿y qué pasa por su cabeza? Ya no genera tanto pánico, porque uno llega a un punto en el que lo normaliza. El tema de escuchar disparos sí sigue dando miedo siempre. Y yo escucho un tiro y trato de ver mi cuerpo a ver si pudo haber llegado a mí. ¡Tardes! Tras el ataque, Lali Fernando Riascos se escapó con su mamá y sus hermanos hacia Guapi. Se instalaron en el mismo barrio de calles de tierra donde todavía viven. Fue allá donde conoció bien las puertas de las casas y los teléfonos celulares y los computadores y hasta el lujo de contar con planta eléctrica. Usted cuando chiquito dice que no sabía que había otros lugares del mundo donde la gente podía dormir sin mosquitero. Sí, sí. Otra cosa que yo menciono es el tema de la electricidad, que yo pensaba que nadie tenía energía permanentemente, porque en Tapaje, donde vivíamos, no había energía. Y cuando llegamos aquí a Guapi, la planta funcionaba de 7 de la mañana y eso a las 12 de la noche se iba. Sí, Lali Fernando Riascos vivía con electricidad intermitente y tenía un celular prehistórico. En esas condiciones, parecía absurdo siquiera pensar en dedicarse a cualquier actividad digital. Pero como él mismo dice, se vale soñar. ¿Qué soñaba hacer usted cuando niño? Yo siempre quise ser youtuber, nunca soñé con ser abogado, policía y esas vainas. ¿De dónde ser youtuber? Yo no veía un solo youtuber negro, te juro, de habla hispana, que yo dijera, uy, quiero hacer las cosas como... No había. Sigan viendo que les voy a seguir mostrando Guapi poquito a poquito. Ya tenía en la cabeza que podría convertirse en el primer youtuber negro del Pacífico colombiano.
Y por ese entonces llegó a su escuela una fundación con una propuesta: hacer un colectivo de comunicación infantil. Un grupo de 50 niños y adolescentes de Guapi que quisieran tomar talleres sobre paz y derechos humanos y que estuvieran dispuestos a compartir esa información con otros niños y que aprendieran a grabar y a editar videos. ¿Qué grababan? Videos como que en temas de protesta. Me acuerdo que una vez hicimos un video buenísimo sobre la limpieza, sobre la basura en los ríos, sobre cómo en Guapi no hay un lugar donde tratar la basura. Le gustó tanto que decidió lanzarse al agua y empezó a hacer sus propios videos con las historias de su pueblo. Hablemos del biche, su proceso histórico. La del biche, el curao, el arrechón, la tomaseca y los demás licores artesanales que toman. Salud. Que tomamos en el Pacífico. Y la de los arrullos o cantos espirituales de la región. Y la de las balsadas guapireñas de diciembre, cuando estatuas de la Virgen desfilan sobre canoas luminosas en el río Guapi. El Día de las Velitas en tu ciudad es bonito, pues te cuento que así lo celebramos en mi pueblo. El primer video que recuerda. Uno que hice sobre las balsadas guapireñas, que de hecho fue como que la gente que sabía sobre esa cosa decía, uy, bacano. Aunque tú ibas a ver luego y tenía 10 me gusta nomás. El cuarto de la infancia, intactísimo. Lo único que fue que cambiamos esas paredes de madera por paredes de ladrillo. Y esa que está allá fue mi primer fondo de grabación. ¿Sí? Este era mi estudio. Yo tenía un escritorio de tablas que yo mismo armé con esas sillitas y ese computador. Han pasado solo 5 años desde que Lali Fernando Riascos grabó su primer video en ese estudio medio destartalado. Y las cosas han cambiado bastante. Hoy ya ha sido elegido por diferentes encuestas como el creador de contenido digital más influyente del Pacífico colombiano. Y no se cansa de repetir que él es el ejemplo perfecto de que en las regiones más olvidadas de Colombia, aunque suene a frase de cajón, una oportunidad es suficiente para robarle un niño a la guerra. El tema del reclutamiento, Sí. ¿Usted no lo vivió de cerca? Yo sí lo viví de cerca, pero yo no lo fui, ¿sí? Yo recuerdo que 2 de mis tíos fueron reclutados. ¿Y usted por qué no? Yo no. Yo digo como que es muy importante que en los territorios como estos hayan cosas más que hacer, además de salir a rumbear y tomar tragos, ¿sí? Yo, por suerte, me encontré con un grupo de gente que nos enamoramos de la comunicación, encontramos cámaras y descubrimos que una cámara es bacana. Y con esas cámaras bacanas, no solo ha retratado como nadie la realidad de su tierra, sino que se convirtió en corresponsal de la televisión pública alemana, la Deutsche Welle, y fue escogido para representar a Colombia y hablar de paz en la cumbre de jóvenes One Young World, al lado del expresidente Juan Manuel Santos, y tiene seguidores fieles en prácticamente todos los rincones del mundo, de Brasil a Japón, de España a Noruega, de Argentina a Bélgica. ¿Cuál es su sueño ahora? Quiero seguir haciendo lo que hago, cada vez profesionalizarlo un poco más y no yo irme a vivir a Bogotá y ver noticias de que otra bomba en Guapi. Y yo simplemente condolerme y publicar una historia diciendo, ay, qué triste por lo que pasó en Guapi y ya, ¿sí? Quiero estar acá. Quiere estar allá en Guapi para seguir contando las historias de su pueblo, de su gente. Tal vez así, en el resto del país se animen a invertir en el Pacífico y a darles a los niños de su tierra una oportunidad como la que él tuvo, porque Lali Fernando Riascos está convencido de que un lápiz y un cuaderno, o en su caso una cámara y un computador, pueden ser armas más poderosas que una granada o un fusil. Sí, acá quedó mejor. Ahora Lali anda dedicado a sacar adelante su propio medio de comunicación que pretende mostrar la cultura y la realidad de su Pacífico. Mucha suerte, suerte Lali. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. O si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Esperen Séptimo Día, les contamos qué pasó con algunas historias que vieron en programas pasados. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.